Hola, mi nombre es Santiago Marín y voy a exponer magnitudes disiométricas. Bueno, para comenzar, es importante entender que la radiación ionizante se usa mucho en el área de la salud, especialmente en radiología, pero también puede generar efectos en el cuerpo humano. Por eso existen las magnitudes disiométricas que nos ayudan a medir la radiación y entender qué tan peligrosa puede ser. Comenzamos con dosis absorbida. Se representa con la letra E. La primera es básicamente nos dice cuánta energía de radiación recibe un tejido. Se mide en Gray, que es la unidad que usamos en radiología. En otras palabras, es la cantidad de radiación que entra al cuerpo, pero no nos dice todavía qué tanto daño causa. Siguiendo ya con la dosis equivalente, que ya tiene en cuenta que no todas las radiaciones son iguales. Para calcularla, se multiplica la dosis absorbida por un valor llamado factor de ponderación de la radiación. Esto es muy importante porque hay radiaciones que hacen más daños que otras, aunque la cantidad sea la misma. Tenemos dosis efectiva, que además considera qué tan sensible es el órgano que recibe la radiación. Esto nos permite estimar el riesgo real para todo el cuerpo. No es lo mismo irradiar la piel que la médula ósea, porque algunos órganos son más sensibles que otros. La unidad de medida acá es la sievert. Tenemos los factores de ponderación. Está como factor de radiación WR, es el factor de ponderación de la radiación que nos indica qué tan dañina es cada radiación. Por ejemplo, los rayos X tienen un valor de 1, pero las partículas alfa tienen un valor de 20. Esto significa que para la misma dosis una partícula alfa puede producir hasta 20 veces más daño biológico. Y tenemos el factor del tejido, se representa con WT. Este factor de ponderación del tejido nos indica qué tan sensible es cada órgano. Es decir, la médula ósea tiene un valor alto, mientras que la piel tiene uno más bajo. Quiere decir que algunos órganos tienen mayor riesgo de sufrir daños, como cáncer, que otros de los órganos. Tenemos aquí, como pueden ver, la ponderación por el tejido. Tenemos que la médula ósea es 0,12, colon 0,2 igual que mama. La piel ya es mucho más baja, es del 0,01. Y en los tejidos por órganos, ya pues se nos clasifica entre rayos gamma, rayos X, neutrones y partículas alfa, ya que una partícula alfa puede producir hasta 20 veces más daño que los rayos X con una misma dosis absorbida. Tenemos la relación entre las magnitudes. Estas magnitudes se relacionan entre sí de la siguiente manera. Primero se mide la dosis absorbida. Luego se ajusta según el tipo de radiación para tener una dosis equivalente. Y finalmente se tiene en cuenta el tejido para poder calcular la dosis efectiva. Es decir, pasamos de medir cantidad de radiación a estimar el daño real en el cuerpo. Por ejemplo, si una persona recibe un gray de rayos X, el daño será menor que si recibe un gray de radiación alfa. En conclusión, las magnitudes disiométricas son muy importantes porque nos permiten entender no solo cuánta radiación recibe el cuerpo, sino también qué tan peligrosa puede ser, teniendo en cuenta el tipo de radiación y el órgano afectado. Hola, mi nombre es Karen Paulina Ríos Cardona. En este video vamos a hablar de una forma muy sencilla de cómo la radiación puede afectar nuestro cuerpo. Aunque no la podemos ver ni sentir, la radiación puede producir cambios importantes dentro de la célula, especialmente en el ADN. También vamos a entender por qué no todos los tejidos reaccionan igual y por qué los especialistas pueden medir ese daño. La idea es explicar esto de forma clara para que cualquiera lo pueda entender. En esta segunda diapositiva vemos el inicio de todo, qué ocurre a nivel celular. Vamos a imaginar que la radiación invisible entra al cuerpo como una bola de billar a toda velocidad. Como ven en esta imagen, ocurre un efecto dominó que ya se los voy a explicar. Bueno, lo primero, hay un choque físico. La bola choca con los átomos, arranca los electrones y esto se llama ionización atómica. Lo segundo, hay un caos químico que rebota creando chispas químicas y quemando todas las células. Por último, hay un daño biológico. Esas chispas terminan dañando el ADN y ocasiona pérdida de función o mutación. A todo esto se le conoce como efecto dominó, que ocurre a nivel celular. Llegamos a la diapositiva 3, donde hablaremos del ADN, nuestro blanco crítico. Para entender fácilmente, piensen que el ADN es un cable maestro que lleva electricidad a toda la ciudad. Y este cable tiene dos hilos internos. La ruptura de hebra simple es como si cortaran uno de los hilos. La electricidad sigue pasando por el otro. La ciudad ni se entera y las células la reparan rápido. Pero el verdadero peligro es la ruptura de hebras dobles. Aquí el golpe corta los hilos al mismo tiempo. El cable se separa, la ciudad queda oscura y se pierde toda la información. Es aquí donde nace el riesgo del cáncer, porque es donde las células pierden su manual de control.
Como lo vemos en la imagen, si se rompe un hilo, la célula la repara. Pero como lo vemos en la segunda imagen, si se rompen ambos hilos, entonces la estructura se desploma y es pérdida de toda la información y mutaciones. En esta cuarta diapositiva hablaremos sobre los efectos estocásticos. Lo más importante es que aquí no existe una dosis y un grado. Es decir, no hay una cantidad de radiación que podamos considerar 100% segura. Como podemos ver en la imagen, a mayor dosis, mayor probabilidad de cáncer o mutación genética. Pasamos a la diapositiva 5 para hablar de algo que a veces nos confunde, el periodo de latencia. Para entender de una forma simple, imagínese que la radiación es como sembrar una semilla. Cuando tú siembras una semilla, no ves el árbol al día siguiente. Hay un tiempo que la semilla está bajo tierra, creciendo en silencio sin que nadie la vea. Ese es el periodo de latencia. Es el tiempo en el que la radiación toca nuestro cuerpo hasta que aparece un síntoma o una enfermedad. En este tiempo de espera, las células están sufriendo cambios invisibles hasta que finalmente el daño se hace evidente. En la diapositiva 6 vamos a ver dos caras de la moneda, efectos deterministas versus estocásticos. Para entenderlo de una forma fácil, los deterministas es como una quemadura de sol. Si te quedas 5 minutos no pasa nada, pero si te pasas, te quemas. Otra vez. Esto significa que entre más tiempo pase, más grave es la quemadura. Por otro lado, los estocásticos es como comprar la lotería, acá no hay tiempo mínimo. Incluso con una dosis mínima podrías ganarte la lotería y contraer el cáncer. Para concluir, efectos deterministas, gravedad proporcional a la dosis. Efectos estocásticos, probabilidad proporcional a la dosis. Ahora vamos a ver la ley de Berzonier y Tributo. Esta ley es la regla de oro en la radiología, porque nos explica por qué la radiación no nos afecta a todos por igual. Alta mitosis. Las células que se dividen frecuentemente son las más sensibles a la radiación. Indiferenciación. Las células menos especializadas presentan mayor radiosensibilidad. Según la ley, las células más vulnerables son aquellas que son inmaduras y tienen una alta tasa de división. Entre ellas se destaca médula ósea, células reproductoras, entre otras. En conclusión, entre más joven sea la célula, más daño hará la radiación. En la diapositiva 8 vamos a hablar de la ley, transferencia lineal de energía. La ley nos explica qué tan concentrada es la energía de la radiación cuando entra al cuerpo. Hay radiaciones que dejan mucha energía en un solo punto y eso causa más daño. Hay otras que reparten esa energía y el daño puede ser menor. Es como comparar un solo golpe en un mismo lugar o varios golpes distribuidos. Esto nos lleva a la diapositiva 9, eficiencia biológica relativa. Aquí la lógica es simple, a medida que el LED aumenta, es decir, la radiación es más densa, también aumenta la capacidad de recibir daños biológicos. Si una radiación tiene EBR más alto, significa que con menos cantidad puede hacer mucho más daño. Es un indicador de qué tan letal puede ser ese tipo de radiación para nuestras células. Para finalizar, es importante entender que la radiación no solo representa un riesgo, sino que también es importante en el campo de la salud. En primer lugar está la radioprotección, que se basa en 3 principios fundamentales. 1. Usar la radiación solo cuando sea necesaria. 2. Reducir al máximo la exposición. Y 3. Respetar los límites de la dosis. Esto permite proteger tanto a los pacientes como al personal de salud. También encontramos la medicina nuclear, donde la radiación se utiliza de forma controlada. Por otro lado, en caso de accidente radiológico, se realizan evaluaciones especiales para identificar el nivel de exposición. Todo esto nos indica que aunque la radiación puede ser peligrosa, también puede ser muy útil cuando se utiliza de una forma adecuada. Muchas gracias por su atención. Espero que esta información haya sido clara y de mucha ayuda. Buenas noches, mi nombre es Estefan Muñoz. Voy a comentarles sobre el punto 7 del trabajo, que se trata del síndrome de Corazón. Entonces, este síndrome es un término que describe un conjunto de signos y síntomas que se presentan tras la irradiación total del cuerpo o de una parte específica de esta, con una cantidad de radiación mayor a 0.5 Gray, a una alta tasa de dosis. Estos signos y síntomas se presentan como consecuencia del daño grave debido a la radiación de los tejidos de los órganos. La evolución y gravedad de esta sintomatología depende del volumen total del tejido afectado, de la dosis absorbida y de la tasa de dosis absorbida. Clásicamente, el síndrome de la radiación aguda se divide en 3 subsíndromes, que son el síndrome hematopoyético, el síndrome gastrointestinal y el síndrome neurovascular.
El síndrome hematopoyético se presenta con un daño grave a las células precursoras de la médula ósea, que son las que producen las células sanguíneas. Eh, en esta fase se da entonces el descenso grave de los tres tipos de células sanguíneas, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Bueno, entonces como vemos en la presentación, este síndrome hematopoyético se presenta con niveles de dosis bajas de entre 2.5 a 5 gramos. La enfermedad manifiesta se presenta en la tercera semana. La muerte ocurre de algunas semanas a 2 meses después de la exposición y es causada por los efectos sobre los órganos hematopoyéticos, que principalmente es la médula ósea. También está el síndrome gastrointestinal. Bueno, en este síndrome se localiza principalmente en el revestimiento del intestino delgado. Las células que generan este revestimiento se mueren tras la radiación. Entonces, al no haber células nuevas, las vellosidades se aplanan y se pierden, causando la pérdida de capacidad para absorber nutrientes y agua. Se presenta con unos niveles de dosis del orden de 5 a 12 gramos. La muerte puede ocurrir en cuestión de días. Los síntomas asociados a esto son diarrea sanguinolenta y destrucción de la mucosa gastrointestinal. El síndrome cerebrovascular o neurovascular se produce entonces debido a que la radiación daña la permeabilidad de los vasos sanguíneos pequeños, permitiendo que el líquido se filtre al tejido cerebral, causando pues que la presión incremente y que las neuronas se muevan. Se presenta este síndrome por encima de los 20 Gray. La enfermedad manifiesta se produce de 4 a 6 horas después de la irradiación. La muerte ocurre de 24 a 48 horas después de la exposición. Y como resultado se tiene colapso cardiovascular y neurológico. Y la sintomatología asociada, entonces se pueden presentar convulsiones, ataxia o postración. Bueno, el desarrollo de esta enfermedad del síndrome de la radiación aguda se produce también entonces en 4 fases. Entonces está la fase prodrómica, que es la fase principal. Esta fase se produce de 1 a 3 días después de la irradiación. Se manifiesta mediante náuseas, vómitos, diarreas, cefaleas, con muchos otros síntomas. Luego está la fase latente, la fase latente, que es el individuo presenta una mejoría, pero es una mejoría engañosa. Aquí se produce la ausencia de síntomas y varía desde minutos hasta unas semanas. Luego sigue la fase de la enfermedad manifiesta, que es donde aparecen los síntomas concretos de los órganos y tejidos más afectados. Por ejemplo, aquí se produce la sintomatología, por ejemplo, los síntomas que les estaba contando ahorita, que es el hematopoyético, o el gastrointestinal, o el neurológico. Y la última fase, que es la fase final, es donde se presenta la recuperación del paciente o la muerte dependiendo de la tasa de óxido absoluta. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Me corresponde explicar el punto 5, en donde se habla de cuáles son los tipos de lesiones en el ADN como tal. Tenemos entonces que el ADN contiene toda la información necesaria para el control de las funciones celulares, como lo es el crecimiento, la proliferación y la diferenciación en sí. Tenemos dentro de las lesiones presentadas en el ADN a través de los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes, podemos definir que la radiación ionizante dentro de la estructura química del ADN nos puede generar daños de varias maneras. Estos daños van a depender de la energía absorbida y del tipo de radiación que se emita. Ya pueden ser lesiones indirectas, que son cuando la radiación impacta directamente al ADN, o indirectas, cuando esta radiación va a generar radicales libres que luego nos van a dañar el ADN. Podemos mirar pues como la estructura en sí en general. Tenemos un núcleo, dentro del núcleo poseemos los cromosomas, y los cromosomas que están compuestos o estructurados, formados por cadenas de ADN doble hélice. Dentro de los tipos de lesiones de ADN que se producen pues como tal, hay diversidad pues de tipos. Principalmente se pueden presentar por rupturas en la cadena, por cambios en las bases, por uniones cruzadas, etc. Voy a hablar específicamente de las principales, que son, por ejemplo, empezando por la ruptura de cadena, que es cuando se rompe la cadena. Vamos a encontrar ruptura de una sola hebra, de una sola cadena, que es cuando una de las dos hebras de ADN se rompe. Este es el problema más común que se presenta y por lo general es reparable.
Poseemos también la rotura de doble cadena, es donde ambas cadenas de ADN se rompen y esta lesión es más grave porque puede provocar mutaciones o en su efecto la muerte celular. Podemos observar aquí diferentes lesiones complejas agrupadas en una sola imagen, como podemos ver como es la ruptura de los puentes de hidrógeno, la ruptura de la doble hebra, la unión cruzada, la ruptura de hebra sencilla y cambio de bases, etc. El segundo tipo de lesión que podemos hablar acerca de las modificaciones de las bases nitrogenadas, que en estas se dan cambios químicos en las bases como lo son la adenina, la timina, la guanina y la citosina, y esto nos puede provocar errores en la replicación del ADN en sí. También poseemos sitios abásicos, que es donde se genera una pérdida de una base nitrogenada, lo que deja el esqueleto del ADN incompleto. Esto nos va a interferir en la replicación y en la transcripción de la información. Enlaces cruzados. Bueno, este se da entre hebras, es cuando se unen las dos hebras de ADN dentro de una misma hebra y van a impedir que el ADN se pare correctamente. También hablamos de daños en el esqueleto fosfodiéster, es cuando hay una alteración de la estructura que nos va a unir los nucleótidos y va a afectar la estabilidad en sí del ADN. Hablamos también de daños complejos o múltiples, es cuando varias lesiones cercanas son combinadas, pues, por ejemplo, una ruptura más una modificación de las bases, y estas son muy difíciles de reparar y son altamente peligrosas. Por último, hablamos de las aberraciones cromosómicas, que generalmente son cambios en el número o en la estructura de los cromosomas y nos van a dar mutaciones en los propios genes. En algunos casos de las lesiones en el ADN se traducen en aberraciones cromosómicas cuando hay un recuento y puede ser utilizado para estimar la dosis absorbida como tal, a lo cual se va a llamar dosimetría biológica. Dentro de esta imagen podemos observar entonces los efectos biológicos de la radiación, donde actúan directa o indirectamente, dañando como sea el DNA, causando un daño letal o subletal como tal, el cual produce una muerte celular, o pueden haber mecanismos de reparación, transformar la célula a una célula normal. Estos adquieren nombres de cuando hay un daño letal, es el efecto determinista, y cuando hay un daño subletal, hablamos del efecto estocástico. Muchísimas gracias.